¿Cuál es la principal enfermedad obstructiva aguda? El asma. Excelente, muy bien. Bueno, el EPOC a nivel mundial es una patología sumamente importante, sumamente prevalente, en función a que a un hecho de la asociación de consumo de tabaco, ¿no? Es decir, en aquellos países donde hay mayor hábito de consumo de tabaco, tenemos la mayor predisposición de presentar EPOC. Es por ello que si vemos a nivel mundial cómo la distribución de la enfermedad como tasa de mortalidad, a nivel mundial vemos en las zonas muy rojas, por ejemplo, lo que es bastante mortalidad en cuanto de EPOC. Pero algo importante es que es una enfermedad prevenible y tratable, ¿no? Pero no existen programas de prevención de países de bajo y mediano desarrollo. Ahora, si nosotros establecemos que el tabaco es un factor principal, existe actualmente algo que no es tabaco, que se creó como para evitar que la gente fume, pero es un hábito social, sobre todo en pacientes jóvenes. ¿Qué es eso? Los vapeadores, los vapes, ¿no? Que ahora les ponen sabores, un montón de cosas. Pero si hacemos un poco de historia de cómo destruimos nosotros el tabaco como generación de cáncer, y no solamente también de EPOC, han pasado muchos años, como cuando uno tiene una causa y efecto, ¿verdad? Para poder hacer los estudios tienen que pasar bastantes años de exposición, 10, 15, 20 años. Entonces, recién en los años siguientes vamos a poder ver realmente el efecto de los vapeadores a nivel respiratorio, aunque ya existen algunos indicios de que completamente causan problemas a nivel de la salud. A nivel de Latinoamérica hay países también que tienen mayor tendencia de EPOC, que son los fumadores. Si vemos, por ejemplo, esta es una encuesta latinoamericana, Montevideo, en San Pablo y en Argentina existe mayor prevalencia de EPOC por mayor uso de tabaco. Entonces, llamamos el EPOC en general como una limitación crónica y persistente del flujo aéreo. La presentación clínica del contexto como síndrome de EPOC es sumamente variable de paciente a paciente y su evolución también. Es producida principalmente por exposición a humo de tabaco, puede ser también contaminantes ambientales, por ejemplo, aquellos que trabajan y están expuestos a humo por un tema ocupacional y a humo de combustible de biomasa. ¿A qué me refiero con biomasa? Leña. Entonces los países como nosotros, altoandinos, al igual que Bolivia, al igual que Ecuador, parte de Colombia, podemos tener también EPOC, no necesariamente el tabaco, sino también en exposición de biomasa, es decir, humo de leña. Ustedes han ido a la sierra, seguramente muchos de ellos, quizá alguno de ustedes sea de la sierra. ¿Cómo son las cocinas en la sierra? A leña. ¿Y cómo están las paredes? Negras. Y por ende el pulmón también por dentro estará negro, igualito. Entonces sí causa problemas. Ahora, hay mecanismos que nos pueden hacer potencialmente susceptibles a la generación de EPOC, como son factores ambientales. El tabaco, ya sea el fumador activo o el fumador pasivo. ¿Qué es el fumador pasivo? Aquel que está en el ambiente en el cual está el paciente fumador. La polución ambiental, polución doméstica, déficit nutricional y también infecciones respiratorias recurrentes. Hay factores genéticos como sexo, raza, bajo peso de nacimiento, vinculado también a EPOC. Procesos de hiperactividad bronquial permanente. Si bien es cierto, hay diferencias clásicas entre asma y EPOC. Un paciente asmático mal controlado a los años produce remodelación. Y esa remodelación hace que la hiperactividad, que es aguda y reversible, con los años se haga más crónica y menos reversible. Por lo tanto, puede virar un paciente asmático mal controlado con infecciones respiratorias a generar lo que se llama un overlap de lo que empezó con asma y con muchos años después en un EPOC. De alteraciones genéticas, como por ejemplo el déficit de alfa-1 antitrypsina y otras no identificadas a la fecha. Por lo tanto, tenemos factores etiológicos como el tabaco, consumo de biomasa, polvo, gases ocupacionales. Aquí, la tuberculosis también participa como un factor de riesgo para la obstrucción del flujo del aire. Generalmente la tuberculosis, sí, por la prevalencia que existe a nivel de país, suelen generar cicatrices al curarse. Esas secuelas o cicatrices son llamadas bronquiectasias. Y esas bronquiectasias, muchas veces si hacemos evaluaciones de pacientes post alta de tuberculosis, pueden tener cuadros obstructivos bronquiales crónicos, pueden generar un EPOC.
funcionalmente, aunque no tengan consumo de tabaco, pero sí tiene la presencia de una tuberculosis como un factor de riesgo. Asimismo, hay factores biológicos relacionados, como factores de crecimiento y desarrollo pulmonar, de inflamación pulmonar sistémica, factores genéticos como el déficit de alfa-1-angiotensina, que influyen en la menor función pulmonar en los fumadores y, por ende, una acelerada disminución de la función pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar a nivel de patogenia? Desórdenes en la vía aérea pequeña, enfisema, efectos sistémicos. Y básicamente dos cosas importantes. Lo que es limitación al flujo aéreo, es decir, una limitación persistente al flujo de aire. El paciente toma aire y ve, no sale todo, hay atrapamiento aéreo. Y manifestaciones clínicas, por ende, ocasionando síntomas, exacerbaciones y también hecho de presentar comorbilidades en otros órganos. Esta curva de evolución del B1 es una curva clásica, es una curva característica, en donde nosotros podemos observar cómo se comporta una... Vemos ahí una curva evolutiva de lo que pasa con el BEF1, ¿no? El BEF1 es un parámetro que medimos en espirometría que significa el flujo expiratorio al primer segundo, una cantidad. Tomamos aire y botamos. Esa fuerza inicial que botamos en el primer segundo refleja más o menos la cantidad de aire que hay en los bronquios más grandes, en los bronquios principales. Conforme pasa la edad, este BEF1 va a ir disminuyendo, ¿no? Como vemos en la gráfica 1, en verde, que es una disminución normal en aquellos que no tienen presencia de EPOC. Pero existen aquellos pacientes que pueden tener pulmones normales, como estos pacientes, y que son expuestos al tabaco. Miren la caída del BEF1 con el tiempo, de un paciente normal versus un paciente expuesto al tabaco, ¿no? En rojo. Y existen otros pacientes que de repente pueden tener pulmones pequeños, no son muy desarrollados, pero tampoco están expuestos al tabaco. Lógico, la caída del BEF1 es mucho más lenta que aquellos pacientes que con pulmones pequeños generan el EPOC. Entonces, sea como sea la genética de un paciente, la presencia de EPOC provoca una disminución progresiva del BEF1 en el tiempo. Es decir, acelera ese envejecimiento, por llamarlo menos. ¿Y qué vamos a encontrar? Que un paciente adulto mayor va a tener menor capacidad respiratoria en comparación con aquello que no está expuesto a la enfermedad. Ahora, lo que sucede a nivel del organismo es una serie de un complejo sistema inflamatorio muy complejo, en el cual en general los macrófagos celulares en el EPOC son derivados de monocitos circulantes, son diferenciados en el pulmón y secretan diferentes mediadores inflamatorios. Entonces, el EPOC también es una enfermedad inflamatoria mediada por citoquinas, y este proceso inflamatorio va a generar un proceso por inflamatorio a nivel del EPOC, causando que un estrés oxidativo que va a estar aumentado con repercusiones muy importantes a nivel de inflamación, aumento de edad pulmonar, puede estar predisposición de cáncer, sobre todo si está asociado al EPOC, puede estar vinculado también a resistencia a corticoides, presentación de enfisema o incluso fibrosis. El tabaco también puede estar originando algún tipo de fibrosis pulmonar. Entonces, ¿dónde afecta generalmente? Generalmente en toda su dimensión de la vía aérea, tanto en alveolos y circulación pulmonar. Esta inflamación crónica se va a expresar como un engrosamiento de pared, estas de menor calibre, con destrucción y agrandamiento de espacios aéreos y pérdida de anclajes bronquiales. Aquí la inflamación es un factor sumamente importante porque va a estar presente de manera activa y como un mecanismo progresivo, ¿no? Y va a haber un pico de aumento de exacerbaciones. ¿Qué es una exacerbación? Una exacerbación es un aumento de síntomas en un paciente crónico, en este caso de EPOC,
muchas veces vinculado a la presencia de infecciones. Entonces, mientras menos controlado tenga mi paciente, mientras más infecciones tenga, mientras más exacerbaciones presente, este mecanismo inflamatorio se va a hacer casi permanente, va a ser más activo, más progresivo y por ende va a originar una mayor caída de la función respiratoria. Entonces, esta consecuencia funcional va a originar una obstrucción de flujo de aire, colapso respiratorio largo-bronquial y una pérdida de retroceso elástico. A lo que hablábamos del asmático mal controlado. Normalmente pensamos que el paciente con asma toma aire, bota, le presentamos el salbutamol, ¿verdad? Entonces el broncoespasmo mejora. Pero mientras hay mayor remodelación, esa respuesta a la broncodilatación no se va a dar. Se va a hacer cada vez más lenta. A eso se refiere una pérdida de retroceso elástico. Entonces, hay que evitar la progresión del mecanismo inflamatorio y esto va a ser más difícil a medida que la enfermedad va más adelante en progreso y se establece mayor daño estructural. El dejar de fumar es mucho más positivo a etapas tempranas de enfermedad. Entonces, ¿para qué tanto problema? Mejor con un filtrador. Ahora, ¿qué pasará con los vapeadores? Hay un kilómetro. Hay un kilómetro. ¿Cuál es el paciente? Hay un kilómetro. Ojalá que no. Estos daños estructurales se pueden manifestar por alteraciones en los acinos, generando lo que llamamos enfisema, ¿no? Los enfisemas pueden variar en forma según el lugar donde esté afectado. Podemos tener enfisemas acinares proximales o centroacinares que frecuentemente se pueden distribuir en lóbulos superiores y generalmente en pacientes fumadores. Puede hacer un enfisema distal, acinar o paraseptal. Ven a configuración totalmente distinta. Acá aparecen junto a zonas de fibrosis, cicatrización o atelectasias. Esto es más intenso en la mitad superior de pulmones y en muchos casos pueden causar neumotórax en adultos jóvenes, ya que pueden coalescer y originar bulbas gigantes subpleurales. Entonces las bulbas que generalmente se producen son debidos a enfisemas distales panacinares, ¿no? ¿Bien? Áreas distales, ¿no? Hay también un enfisema panacinal o panlobuliar que está totalmente comprometido todo. Aquí toma todo el acino, progresa irregularmente de forma agresiva, altera la estructura del pulmón y esto generalmente puede apreciarse en pacientes fumadores y sobre todo en déficit de alfa-1 antitripsina, o sea, como factor congénito. O también un enfisema irregular que afecta, no tiene un patrón característico y esto generalmente a procesos cicatriciales, por ejemplo, pacientes post-secuela TB, etcétera, donde no hay una alteración funcional real, sino depende más bien de dónde está la alteración estructural en cuestión de la secuela pulmonar establecida. Hay factores que nos van a indicar que el paciente por EPOC podemos sospechar en ellos, ¿no? ¿Cuándo considerar un EPOC? El EPOC, si bien es cierto, es un diagnóstico funcional, es un diagnóstico que se establece con espirometría. ¿En función a qué? A una disminución de del cociente B1 sobre capacidad vital forzada menor de 70, que no es reversible a broncodilatador. Esa es la clásica definición del EPOC. Pero puedo yo sospechar también en qué paciente. Pacientes que tienen disnea progresiva, aquel paciente que con disnea incrementa con el ejercicio y esta disnea además es persistente. Pacientes que tienen tos crónica, que puede ser intermitente y seca, o pacientes que tienen sibilancias recurrentes. Aquel paciente que tiene una producción crónica de esputo, cualquier producción crónica, es decir, cualquier patrón, tos en la mañana, noche, etc. Me interesa. Factores de riesgo, muy importante evaluar. El huésped, genéticos, congénitos, etc., exposición al tabaco, contaminantes ambientales y una historia familiar, por ejemplo, que puede estar vinculado a bajo peso al nacer o infecciones respiratorias en la infancia, porque lo que haremos después hoy. Ahora, si queremos hacer diagnóstico de diferencial y viene un paciente con esta clínica, pues hay que buscar todas aquellas patologías que me pueden dar causa de tos crónica, ¿no? Un asmático, ¿cómo diferenciaríamos un asmático de un EPOC? Ya lo dijimos. Una espirometría que es reversible. Generalmente el asmático está más relacionado a procesos alérgicos, riníticos desde infancia, cosa que en la historia de acá no hay. ¿Cómo diferenciaríamos un EPOC puro de un paciente con cáncer pulmonar? ¿Qué se le supone? ¿Qué encontraríamos en un cáncer que no... pérdida de peso? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre?
El tabaco lo tienen ambos, seguramente. ¿Qué más podría haber? Carga familiar, de repente genética a procesos oncológicos, y quizá hemoptisis. La hemoptisis podría ser más frecuente en pacientes con cáncer, a diferencia del paciente con EPOC. ¿Cómo diferenciaríamos una tuberculosis de un EPOC? Fiebre, hemoptisis, baja de peso, contacto con paciente TB. Con bronquiectasias. Hemoptisis, ¿qué más? ¿Qué más es eso? Fiebre. Si el que está con bronquiectasia infectada podría tener fiebre. El grado de la broncorrea de bronquiectasia es sumamente más importante que en el paciente de EPOC. Otra, el grado de disnea. Podríamos diferenciar también. De un ICC, ¿cómo diferenciamos? Okay. ¿Cómo es la disnea en un paciente cardíaco? Paroxística, muy bien. Puede acompañarse de edema, de miembros inferiores también, si es que hay acompañamiento con ICC. De una fibrosis pulmonar. ¿Qué hay? El fibrosis también tiene disnea. El fibrótico también tose. ¿Qué hay? La ocultación. De repente, acá hay un cuadro más objetivo, más roncos, ¿cierto? Movilización de secreciones, tose y cambia los ruidos respiratorios tipo velcro, más asociados y espirometría restrictiva, el otro es obstructivo. Fibrosis quística. Ya lo saben, genético. Son bronquiectasias de nacimiento, ¿no? Por deficiencia de canales de cloro. Entonces son pacientes que tienen infecciones respiratorias, presencia de bronquiectasias desde el nacimiento, desde la infancia. Habría que hacer diferencias ahí con, por ejemplo, déficit de alta con tripsina, siempre hay una diferencia. Liquiosis idiopática, bueno, aquel que tiene examen no sabe y tose, ¿no? O de repente es una clave, pásame la 1, pásame la 2, de repente puede ser una causa, ¿no? Estas torácicas también, ¿no? La rinitis también, el tema, por ejemplo, de tener sinusitis puede generar tos. ¿Sí? O también, por ejemplo, pacientes con ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico, también pueden tener pirosis y generar tos y también causa de asma crónica. ¿Está bien? Saben bastante, está bien, ¿no? Muy bien. Ahora, hablando de EPOC, tenemos dos espectros importantes. Y de repente, hasta claramente diferenciados. Aquellos que son EPOC relacionados a tabaco y generan enfisema, y aquellos EPOC que no están relacionados a tabaco, masa, consumo y biomasa, y originan bronquitis crónica. Entonces, en el país, nosotros más vamos a tener eso, bronquitis crónica. ¿Y qué será una bronquitis crónica? Como definición, es un cuadro que tiene una tos crónica con moco, o sea, con expectoración, durante al menos 3 meses cada año, durante al menos 2 años consecutivos. O sea, una tos de 3 meses consecutivamente por 2 años seguidos, ¿no? Y es una enfermedad de vías respiratorias bajas y, bueno, que afectan también los bronquiolos. Ahora, acá ya hemos hablado ya básicamente del diagnóstico diferencial. Como es un tipo de EPOC, también establecemos diagnóstico diferencial con el resto de enfermedades, ¿no? El bronquitis crónica, con el EPOC per se, el asma bronquial, insuficiencia cardíaca, bronquiectasias, tuberculosis, bronquiolitis obliterante, que es una enfermedad más asociada en niños, o también secundaria a procesos infecciosos, etc. Ahora es algo que está en los libros clásicamente, ¿no? Ver el tipo de la tipología del paciente clásico, algo que no lo vamos a ver muy típicamente, pero si tenemos suerte, ojalá que sí lo vean en la práctica, ¿no? El paciente que es bronquítico crónico es el cianótico botagado y el enfisемatoso es el soplador rosado, ¿no? El aspecto del fumador es el asténico, ¿no? Generalmente el que fuma y, bueno, generalmente fuman y toman café, ¿no? Son flacos, delgados, extremidades largas, labiluchos. En cambio, los bronquíticos crónicos, como son más tosedores, son gorditos, obesos, ¿no? Tetónicos, cosas así. Cara de buenachones, buena gente. Expresión de los labios fruncidos en que se llama así porque frunciendo los labios sienten mayor alivio para respirar. El bronquítico crónico no. Con utilización de músculo accesorio, el enfisematoso usualmente sí. El bronquítico crónico, salvo que esté comprometido con infección, usualmente no. Quien va a toser más y expectorar más es el bronquítico crónico. Más disneico es el enfisematoso.
disnea intensa en enfisema, disnea leve en el bronquítico crónico, taquimia más en el enfisema, exacerbaciones infrecuentes en el enfisema, más frecuentes en el bronquítico crónico, a la ocultación respiratoria, disminución del movimiento circular, porque hay movimiento apagado por atrapamiento aéreo, el enfisema, más un silencio. En cambio, roncos, sibilancias y toda la flora y fauna en el bronquítico crónico. Coro pulmonar me refiero a insuficiencia cardíaca derecha. Generalmente en fase avanzada del enfisемatoso en EPOC, no tanto así en el bronquítico crónico. Poligologuria en el bronquítico crónico, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, podemos establecer de repente hasta dos fenotipos de EPOC claramente diferenciados. Uno asociado a tabaco, que va a ser enfisемatoso, uno asociado a contaminantes ambientales o humo de leña, por ejemplo biomasa, que va a ser el bronquítico crónico, cada uno con características fenotípicas, características de síntomas y hallazgos diferenciados, ¿no? Sabiendo que ambos son EPOC. ¿De acuerdo? Sabiendo que ambos son EPOC. Muy bien. Esto ya ustedes ya saben, a nivel de semiología, en el enfisema, son los datos que hemos encontrado. Podemos agregar que de repente hay expiración prolongada, ¿no? Valorar siempre, por ejemplo, el movimiento expiratorio 1 y 2 de expiración, más de 2 como prolongado. Y el bronquítico crónico, la característica son los ruidos agregados, los roncos. Es un paciente que vamos a escuchar roncantes abundantes. En cambio acá va a ser más silencioso, básicamente para poder diferenciar. A nivel radiográfico también pueden haber diferencias, ¿no? En el enfisematoso, como hay mayor atrapamiento aéreo, característica del enfisema, por ejemplo, que los espacios intercostales están más amplios, aplanamiento de diafragmas, puede haber también la presencia de bulas en el paciente. Y en el bronquítico crónico es un incremento de trama broncovascular, digamos algo en lesiones de una radiografía más que nada, porque hay incremento de trama broncovascular. En cambio, es más fácil quizá identificar radiográficamente la sospecha de un paciente enfisematoso, y también como hay atrapamiento aéreo vamos a ver más negrita la placa radiográfica, ¿no? Que tiene más aire. ¿Cómo haríamos un proceso de diagnóstico de EPOC? En general, la historia clínica, a la cual ustedes se van a enfrentar de más edad en adelante, identificar factores de riesgo, vamos a confirmarlo ¿cómo? Con una espirometría, ¿verdad? Hacemos diagnósticos diferenciales, y luego que calificamos el EPOC tenemos que valorar el grado de gravedad del EPOC o si existen también comorbilidades asociadas. ¿Qué evaluaciones adicionales podemos tener en el EPOC, no? Un oxímetro, sí es importante, ¿verdad? Valorar cuánto está de saturación del paciente. La radiografía de tórax, que hemos hablado recién. Versus hemoglobina de hematocrito también. El DLCO es difusión de monóxido de carbono, ¿ya? Este examen de difusión de monóxido de carbono lo que hace es ver lo que es la transferencia de gases a través de la membrana, ¿sí? Alveolo capilar. Entonces no veo yo capacidad, no veo volumen, lo que veo es qué tan fácil transfunde los gases a través de esa membrana, alveolo capilar, desde el alveolo hasta el capilar. Entonces, podemos inducir, por ejemplo, que un paciente con fibrosis pulmonar, donde tiene ese intersticio sumamente grueso, va a tener una difusión disminuida, ¿verdad? Y también el DLCO nos puede ayudar en el paciente con EPOC, porque podría estar normal, sin embargo la saturación baja y podría ser útil para valorar diferencial. Tomografía de tórax para valorar mejor las lesiones que son dudosas en la radiografía. Aquí podemos ver, por ejemplo, la presencia de capulas y demás. EKG, si tenemos un paciente en general con hipoxia crónica, hemos visto acá que existen también alteraciones a nivel de las presiones cardíacas. Un paciente con EPOC que puede generar insuficiencia cardíaca derecha, puede generar hipertensión pulmonar. Entonces hay signos indirectos en el EKG que puedo valorar, o incluso también, si tengo dudas, un electrocardiograma. Y marcadores generales, PCR, fibrinogen, leucocitos eosinófilos, en general para valorar el grado inflamatorio del paciente. ¿Qué les llama la atención de esta tomografía? ¿Ah? ¿Es una tomografía normal? ¿Anormal?
Ya han llevado imágenes, ¿no? Todavía. Ya ahí. Eso ya han llevado el año pasado. ¿O no? Sí, pues. Claro. Bien. Ya. Ven septos, pero estos septos no deberíamos verlos. No deberíamos verlos. ¿Ya? Esto es un enfisema buloso. Estas son bulas. ¿Ya? Se destruyen los acinos o adhesen y forman bulas. Y esta es una bula mayor ya que tranquilamente puede formar una hemomedicina. Esto acá es una imagen tomográfica típica de un enfisema buloso. Bueno, a nivel entonces de yo teniendo el paciente, tengo que valorar la magnitud de la disnea, el grado de obstrucción aérea. ¿Cómo puedo valorar disnea? La escala de Bohr, ¿no? ¿Cierto? Y otras escalas también. Puedo valorar la disnea. Y es importante en estos pacientes, por ejemplo, valorar un estado basal del paciente y ver cómo va en el curso del tiempo para ver la efectividad de un tratamiento en ese tipo de casos, ¿no? La magnitud de obstrucción de vía aérea, ¿cómo la mido? Con la espirometría. Tu tolerancia al ejercicio, hay test cardiorrespiratorios, las exacerbaciones con la clínica, y también hay que valorar el estado nutricional de pérdida de peso y índice de catarata crónica con la oxigenación. Ahora, en estos pacientes ya a larga data hay que tener en cuenta que gravedad es diferente que pronóstico. Cuando yo mido gravedad, lo que estoy viendo es una visión a corto plazo, ver el desenlace diario, calidad de vida y tomar decisiones ya. Y un pronóstico es una visión a largo plazo, desenlaces finales predictivos y ver mortalidad. Entonces, hay grupos de riesgo que puedo establecer en EPOC cuando combino algunos valores. Valor de síntomas, cuando valoro severidad de obstrucción, cuando valoro riesgo de infección. Y puedo clasificar el EPOC en A, B, C, D, según ellos, para ver el tratamiento distinto. Escala de disnea, ¿no? Que puedo yo valorar, ¿verdad? Puedo tener al paciente que camine, de repente un número con una carita al costado, cómo te sientes, y te va señalando cómo está el paciente para que note mucho. Hay cuestionarios de estado de salud, por ejemplo, ese que es el Kappa-Seidman, que son cuestionarios que aplicamos en consulta, que el paciente llena y más o menos nos orienta a cómo pasa el día a día el paciente. La severidad de obstrucción, medido con espirometría. Los muy graves son aquellos que tienen un F1 por debajo del 30% del perímetro. Los graves menores del 50% del perímetro. La exacerbación es el empeoramiento de síntomas y mayor riesgo de exacerbaciones si hay más de 2 exacerbaciones o mal control en el último año o una o más hospitalizaciones. Son más o menos para ver. Esto es más o menos para poder establecer los grados de EPOC. Esto es del golpe. No necesariamente tienen que saberlo, pero simplemente para conocimiento, ¿no? Y yo tengo que certificar mi EPOC según el B1, puedo establecer el nivel 1, 2, 3, 4, según la cantidad de B1 que tiene el paciente. Y también tengo que al mismo tiempo valorar las exacerbaciones. Si tiene más de 2 exacerbaciones, forma el grupo CD. Si tiene menor de una exacerbación por año, grupo AB. ¿Y esto en qué lo divido? En el cuestionario de actividad de vida diaria y lo divido también en el logrado de disnea. Entonces, de esa manera puedo certificar a mi paciente para valorar estrategias de manejo tanto de diagnóstico como tratamiento. Entonces acá hay mensajes, no solamente con examinar a un paciente con EPOC que es tan complejo me basta. Tengo que valorar datos clínicos reales y objetivos. Porque es diferente al paciente que digo, ¿te cansas? Sí, me canso. Entonces no es suficiente con eso, sino que tenemos que cuantificar lo mejor posible y objetivar los síntomas del paciente. Y para eso hay herramientas, ¿no? Como estos cuestionarios y también en otras patologías que seguramente van a ver. Y bueno, esto es una guía española. Podemos también establecer fenotipos clínicos, ¿no? Aquellos pacientes que pueden, se agudizan más rápido, que se agudizan menos. El fenotipo de enfisema es esta línea de acá y el fenotipo bronquitis crónica es ese tipo de acá. O sea, coincidentemente, ¿por qué? Por la cantidad de disnea. ¿Cierto? ¿En función a qué? A las exacerbaciones. ¿Quién se exacerba más? ¿Quién tiene más disnea? Entonces han establecido que haciendo esto, justamente coincide que es muy probable que el bronquítico crónico esté acá y el enfisematoso esté en este sector.
Entonces sí sirve ese tipo de valoración en el paciente. Ahora, estos genotípicos, si los sigo en el año, ¿no? Supervivencia, al término de veces, ¿no? ¿Cuál es el que tiene el peor pronóstico? El exacerbación frecuente con bronquitis crónico. O sea, ¿qué es bronquítico crónico? O sea, infección. ¿No lo trato? Supervivencia a 50 meses. 85% afuera, ya no lo ves. De 100 viven solamente 15. Entonces es algo muy importante para tener en cuenta. Y bueno, esto es más de especialidad. Eso también establece factores de riesgo, ¿no? Aquellos que son bajo riesgo, son grupo AB, que están abajo, alto riesgo, CD. Y hay también otros parámetros, por ejemplo el índice de Bode, que puede unir lo que es factor nutricional, el IMC, el BEF1, el factor obstructivo, el grado de disnea y el E del ejercicio, que es el test de caminata. El test de caminata es un examen en el cual se hace en 25 metros, el paciente camina a lo largo de los 25 metros y yo lo que controlo es la saturación, de inicio y final. Y puedo valorar al minuto cómo va cayendo la saturación o no. Valoro la cantidad de metros caminados en función a estándares ya por fórmula y también la magnitud de la saturación. Entonces es un valor importante de cuánto camino. Y aquí también me permite establecer un pronóstico de estatus de gravedad importante y en el BODE asociado más que nada a mortalidad según el puntaje establecido. Bueno, hasta ahí alguna cuestión, pregunta, duda, inquietud. He tratado de poner cosas que están distintas al libro, ¿verdad? Para que no tengan la clase. Dime. En resumen, entonces, ¿cuál sería mi plan de trabajo para un paciente que sospeche de POC? ¿Qué examen me debo pedir? Ya, tú mismo te vas a responder. ¿Qué harías? Espirometría y una radiografía. Ya, okay. La espirometría, ¿qué haríamos con la espirometría primero? O sea, ¿para qué te serviría? Ver el grado de... ¿Sí? Primero diagnóstico. Así es un diferencial con asma, para empezar aplicando reversibilidad. Yo voy a diagnóstico, el BF1 te sirve para grado de severidad. Muy bien. Estableciendo yo qué otro plan de trabajo harías. Ya, le pides tu espirometría. ¿Qué más harías? ¿Tienes la respuesta? Una radiografía. Ya, mínimo una radiografía. Ok. Ahora, se supone que si tú te enfrentas a un paciente, tú ya tienes que, hablando en historia clínica, saber en qué grupo lo vas a encontrar. A ese paciente lo has examinado, a ese paciente lo estás mirando, a ese paciente sabes qué condición clínica tiene y además qué factores de riesgo presenta. Tú lo vas a poder valorar si es un fenotipo de tipo enfisema o bronquitis crónica, sin ningún examen. Con la espirometría lo confirmas. Y de esa manera, según sea enfisematoso o bronquítico crónico, podrías establecer mayor vínculo de tomar exámenes. Ejemplo, si el bronquítico crónico, sus hallazgos de imágenes son básicamente refuerzos bronquiales, sería más útil pedir una tomografía en un enfisematoso. ¿Cierto? Luego, si el bronquítico crónico sabes tú que tiene mayor predisposición a exacerbaciones, entonces descartar infección sería más importante en un bronquítico crónico. En un paciente con EPOC que es más disneico, enfisematoso, quizá, por ejemplo, el hecho de que tenga una evaluación por cardiología es más importante, porque te puede generar a la larga hipertensión pulmonar. En ambos hay que someterlos a fisioterapia respiratoria y también valorar un estado nutricional adecuado, ¿no? En términos generales. Básicamente orientarlo según al fenotipo que tú plantees, ¿no? Si es EPOC o si es bronquítico crónico. Aquí lamentablemente todos se le ponen un saco y le dan lo mismo, ¿no? Pero hay manejos que son más importantes en uno y en otro. El tratamiento inhalador, así como sucede en el asmático, lo que va a hacer en el paciente es intentar abrir un poco el bronquio que está frío. Pero esta dilatación no va a ser una dilatación completa, va a ser una dilatación incompleta, sino que es asmática.
Pero desde el punto de vista sintomático, al paciente lo va a beneficiar, porque se va a sentir mejor, va a poder respirar mejor, va a poder hacer sus actividades de vida diaria de manera más adecuada. ¿Qué podemos usar? Lo que son broncodilatadores de acción prolongada, ¿sí? Antimuscarínicos de acción prolongada, por ejemplo el tiotropio, el broncodilatador de acción prolongada, por ejemplo el formoterol, salmeterol, y estos de acá son de acción corta, ¿no? El SABA, que es acción corta, el broncodilatador de acción corta, o el antimuscarínico de acción corta, el broncodilatador. Entonces, en cuadros agudos exacerbados puedo usar esto, salbutamol y patropio, horario, cada 4, y ya de acción prolongada para mantenimiento, ¿no? Ya sea LABA o LAMA, ¿no? Hay combinaciones también en el mercado, por ejemplo, que unen un broncodilatador de acción prolongada, como el formoterol, como budesonida, que es un corticoide inhalado. Y también hay combinación de antimuscarínicos de acción prolongada con uso de broncodilatador de acción prolongada, ¿no? De acá en el mercado, esto no hay, solamente hay esto de acá. Antes había indacaterol y hidrocorrina, pero como hay poco fumador, no somos un mercado muy asequible para la farmacéutica, así que lo testeamos. Solamente hay esto de acá. Ahora, en aquellos que están estables podemos usar corticoides inhalados y LABA, ¿no? Como grado de recomendación A. Los corticoides orales, ojo, cuando usamos con uso prolongado, tienen más efectos adversos que beneficios. Es decir, si tenemos una exacerbación y el paciente está muy cerrado, podemos usar corticoides por un tiempo corto, hasta que salga del tema de la exacerbación. Pero mantener corticoides orales de manera permanente no es beneficioso a la larga para el paciente. Mejor utilizo corticoide inhalado asociado a un broncodilatador de acción prolongada, que sí podría usar. Este es el inhibidor de antifosfodiesterasa en casos de casos muy severos. Antibióticos. Hay los macrólidos, como la citromicina de eritro y también la caditro, tienen algún efecto inmunomodulador en pacientes que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo bronquiectasias, o también que tienen, por ejemplo, en este caso, más aplicable a los bronquíticos crónicos muy exacerbadores. Entonces se podrían dar dosis a baja dosis como inmunomodulador y podrían ser beneficiados. Y bueno, la acetylcisteína puede también reducir el riesgo de exacerbación en poblaciones seleccionadas, sobre todo aquellos que tienen relacionados bronquiectasias, ¿no? Porque facilita lo que es la higiene respiratoria y evita la acumulación de secreciones tanto a nivel bronquial. Y bueno, esto ya más para especialidad, según el tipo de estratificación del paciente con EPOC, estaría enfocado a algún tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, un broncodilatador simple, el grupo A. El grupo B, un broncodilatador puede ser o uno u otro, ¿no? Un broncodilatador de acción prolongada o un antimuscarínico de acción prolongada, uno de los dos. El grupo C, básicamente antimuscarínico, y acá uso lo que pueda, porque son los más exacerbadores, los que tienen más comprometidos, ¿no? Si no mejora con solamente este, que es antimuscarínico de acción prolongada, puedo asociar ambos, antimuscarínico más broncodilatador de acción prolongada, o en todo caso corticoide inhalado más antimuscarínico de acción prolongada, que son los casos más críticos. Entonces, la idea es que siempre la valoración de estratificación es útil. Tengo que ir de paso a paso, de un paso no mejoro, ir progresando en cuestión de tratamiento. Y un punto fundamental es el adecuado control de infecciones, evitar las exacerbaciones. Esto no es de especialidad. También una especialidad suficiente. Ya. Ahora, lo que es manejo no farmacológico, ¿podría ser útil? Sí, también. Básicamente dejar de fumar. De hecho, ¿no? Y si estamos expuestos a contaminantes ambientales, evitar aquel factor que está generando la enfermedad. En las cocinas, por ejemplo, hay cocinas mejoradas en la sierra, no sé si hay proyectos que hay de cocinas de sierra mejoradas.
que tienen un ducto de ventilación, todo. Interesante proyecto, sí hay. Y vacuna anti-influenza. En los otros grupos, dejar de fumar y ya empezar a hacer rehabilitación respiratoria, ejercicios respiratorios, evaluación por glicemia física y rehabilitación. Actividad física saludable, y acá sí, vacuna anti-influenza, anti-neumococo y anti-Bordetella pertussis que se aplica en otros países. ¿En quiénes usamos oxígeno? En aquellos pacientes que tienen una saturación menor de 88% o en el ADA una presión arterial de oxígeno menor a 55. O en todo caso, que tengan una presión arterial de oxígeno menor de 55 a 60, pero con signos de insuficiencia cardíaca derecha o eritrocitosis, o sea, hemoglobina hemoglobina. Y cuánto de oxígeno, lo necesario para sostener una saturación mayor de 90. No voy a pretender si su basal es 89-90 y que sature 100%. Sería un bien. Y lo revaluamos cada 60-90 días cuando lo veamos por consulta. Básicamente una pincelada